buenas tardes y bienvenidos a una nueva formación de March Broker, de Banca March. Mi nombre es Enrique Sánchez de Santa María, soy el tesorero del banco, de Banca March desde hace 10 años y hoy voy a tratar de explicaros lo que es la renta fija, desde las partes más básicas a los conceptos un poquito más complejos. Sin más empiezo, me gustaría empezar por lo que son los conceptos más básicos de la renta fija. ¿Qué es la renta fija? La renta fija, como bien está aquí definido, no es más que un instrumento financiero emitido por empresas, por instituciones y administraciones públicas que tienen como objetivo captar financiación de los inversores. Ofrece una rentabilidad predeterminada y el comprador durante toda la vida del activo. Esta parte, luego veremos, la rentabilidad predeterminada es conocida o no en función de las características del bono. No es más que prestar dinero a un prestatario a cambio de que me remunere con unos intereses periódicos, que son cupones, y a vencimiento me pague el principal que he invertido. ¿Qué es un cupón? Bueno, pues un cupón es ese mismo importe o el interés que me paga periódicamente durante toda la vida del activo. Se calcula como el tipo de interés multiplicado por el importe nominal del bono o lo que he invertido, en este caso el nominal. En España los cupones suelen ser anuales, pagaderos anualmente, y en Estados Unidos semestrales, pero hay infinidad de características. Esto es un poco lo genérico. ¿Qué es el precio? Bueno, el precio no es más que descontar los flujos de caja futuros, cupones y principal de ese bono, empleando una tasa de descuento, que en este caso es la TIR de mercado, ¿vale? El precio se visualiza en porcentaje, es un porcentaje sobre el nominal. ¿Qué es la TIR? Claro, la TIR es una métrica que nos va a indicar cuál es la rentabilidad en términos anuales que un inversor va a obtener en un momento determinado si mantuviese el bono en cartera hasta vencimiento. El TIR tiene ciertas asunciones, hay que tener cuidado con ella, o la TIR. Por ejemplo, que los cupones se reinvierten ese mismo interés. Pero es una métrica que nos va a servir para medir, cuando hacemos una inversión, no solo en renta fija, sino en cualquier activo financiero, para poder comparar cuál es mejor o peor, ¿vale? Términos anuales, recordemos. El valor de amortización, pues no es más que el importe que recibe el emisor, que recibe el inversor al vencimiento del bono. Cuando vence, el que ha emitido el bono nos va a devolver el dinero invertido porque los cupones ya nos los dio. Y habitualmente el último cupón coincide con la fecha de amortización. Por último, rating. ¿Qué es el rating? Se habla mucho del rating, en periódicos del rating, todo el mundo habla del rating. El rating es una calificación a nivel crediticio que emite un agente y lo hace sobre un emisor concreto de mercado. Y lo que trata de evaluar es la posibilidad de incumplimiento por parte del emisor. Cuanto mejor rating se tiene, que se mide habitualmente con unas letras, letra A es el mayor rating y la D es lo que equivale a default, es un poco el peor rating que otorgan estas agencias, ¿vale? Las principales agencias de rating las conocen todos ustedes, Moody's, Standard & Poor's, Fitch. Bueno, seguimos un poco. Vamos a clasificar la renta fija. Se puede clasificar de muchísimos modos, pero bueno, en principio a mí me gusta por el tipo de emisor, ¿vale? Deuda pública es renta fija emitida por los estados, por los tesoros, por los bancos centrales, por entidades supranacionales. Es público, ¿vale? Dentro de lo que es deuda pública podemos encontrar, en el ejemplo español, las letras del tesoro, que son habitualmente a corto plazo, tienes aún 3 meses, 6 meses, 9 meses, hasta año, y los bonos y obligaciones del Estado. La denominación bono y obligación es la misma, simplemente se adaptó en su momento por el plazo, obligación es más largo que el bono, ¿vale? Y por otro lado, lo que son los bonos corporativos, cualquier emisor no público, puede ser una empresa, puede ser una entidad financiera, una aseguradora, y emite una serie de bonos. Aquí he puesto un poco los principales, pero hay muchísimos, luego a lo largo de la presentación podemos ir viéndolos. Son los bonos senior, que son como los de máxima categoría, es decir, serán los primeros en recibir dinero en caso de que haya algún evento de crédito. Subordinados, la palabra indica, están subordinados a los senior. Cédulas hipotecarias, este es un caso muy concreto, no es más que emitir con garantía de toda la cartera hipotecaria de una entidad financiera, además del propio balance del banco. Tiene una garantía superior a los demás, porque en caso de que haya algún tipo de incidente de crédito, estos señores, los tenedores del bono o cédula hipotecaria, primero se respalda su principal con las hipotecas de la entidad y después con el balance como si fuera un tenedor de un bono senior. Por otro lado están los pagares de empresa. No es más que un título senior que se emite a descuento, es decir, no tiene cupón, y son a corto plazo. Lo normal es que lleguen hasta el año. Pueden ir a más, pero es habitual el año.
He apuntado aquí también las titulizaciones. Las titulizaciones no es más que agrupar derechos de crédito de una entidad financiera habitualmente en un bono. Por ejemplo, los préstamos universitarios o préstamos al consumo, préstamos para coches. Se agrupan, son todos homogéneos, se meten en un bono y ese es el respaldo o la garantía que el inversor tiene, ¿vale? En caso de que haya un default, estos señores, los dueños o inversores en titulizaciones, no van a percibir garantía del propio balance, simplemente de los préstamos que se hayan incluido en la titulización, ¿vale? Seguimos. He traído una característica, un cuadro de lo que sería un bono cuando sale a primario. Entonces, la información básica que vamos a tener es la que se ve en este cuadro. El importe de la emisión, en este caso el emisor es Siemens, una empresa alemana. Son 100 millones de euros, es un ejemplo. Esto es todo lo que Siemens quiere emitir, es el importe que necesita para su actividad natural. En este caso concreto, 100 millones, y sale a mercado. ¿Cuántos títulos saca? Pues divide. 100 millones entre 1.000, pues eso son el número de títulos que ha sacado, son 100.000 títulos. La fecha de emisión es cuando tiene previsto o cuando emite, en este caso el 27 de octubre de 2013. Y es un bono a 10 años, bono de vencimiento 27 de octubre del 2023. El rating otorgado por la agencia Standard & Poor's en este caso es A, es de las más altas calificaciones posibles. Tiene un cupón anual del 3,25, esto significa que cada año, cada 27 de octubre de los años hasta vencimiento, me va a pagar un 3,25 sobre el dinero que yo haya invertido en nominal. En nominal, si invierto 100.000 euros, me va a pagar 3.250. Las fechas están aquí, y a vencimiento, el 27 de octubre del 23, me va a devolver el 100% del nominal invertido, salvo que haya una venta de crédito. Precio de la emisión. Esto es a qué precio sale la emisión. A partir de este precio, luego veremos más adelante, vamos a calcular cuál es la rentabilidad que yo obtengo invirtiendo en esta emisión. Se fijó en 98,625%. Eso significa que por cada título, para el valor nominal de cada título, voy a hacerlo más pequeño, perdonad, voy a pagar 986,25. Si mi inversión es de 100.000 euros, tendré que desembolsar en esta fecha, 27 de octubre, 98.625 euros. Los cupones irán sobre 100.000, pero mi inversión es algo más baja, porque salió a este precio. Lo habitual es que los precios de emisión sean siempre par. Par significa a 100%. Eso significaría que el cupón y la TIR, que luego veremos lo que es, son idénticas. Emitiríamos a 100. ¿Vale? Una vez que hemos emitido en primario y que el bono ya está en primario, pasamos a lo que es mercado secundario. En el mercado secundario es donde se negocia este bono una vez ya se ha emitido, de aquí hasta la fecha de vencimiento. Si alguien quiere comprar este bono, o yo como inversor quiero deshacerme de él, y acudiría al mercado secundario a venderlo. ¿Vale? En el mercado secundario los precios fluctúan, como cualquier mercado, oferta y demanda, en función de tipo de interés, riesgo de crédito y cualquier evento que le afecte. Los mercados donde podemos operar, aparte del primario, son organizados y no organizados. El grueso de la negociación de los bonos se da aquí, en los mercados no organizados, lo que llamamos OTC, over the counter. Es un anglicismo, pero bueno, viene a decir que no estás en una plataforma, en una bolsa, como pueden ser las acciones. Si tienes mercados organizados, en el mercado español tenemos IAF, tenemos SENT, que es donde se negocian bonos corporativos y deuda pública, tenemos el MARF, que es donde se negocia pagarés de empresa habitualmente, y tenemos también el SENAF, que es donde se negocian las letras del Tesoro. Rentabilidad. Esta parte es clave. O sea, al final, todos invertimos en activos financieros para obtener una rentabilidad. En un bono no es ni más fácil ni más difícil que invertir en una acción. Simplemente hay que entender cada concepto para saber cuál es la rentabilidad final que vamos a obtener por nuestra inversión. Es muy importante saber que la rentabilidad y el precio van en sentido contrario. Tiene sentido. Cuanto más pague por adquirir un activo financiero, la rentabilidad lógicamente va a ser menor, porque he tenido que poner más dinero. Entonces se mueven en sentido inverso. Esta parte es importante recordarla, porque en el momento que el bono ya está en mercado secundario, como el bono no es más que una serie de flujos que vamos a recibir en un futuro, que van ligados a los tipos de interés, porque nosotros vamos a recibir un tipo de interés, no nos olvidemos,
los movimientos en mercado de tipo de interés van a afectar al precio del bono. ¿En qué sentido? Sentido inverso, lo que estamos viendo aquí. Si los tipos de interés en mercado suben, nuestro bono perderá valor. ¿Por qué? Porque alguien dirá, bueno, no compro tu bono, voy a mercado y adquiero un bono con tipos de interés más altos. O si compro tu bono, lo voy a comprar más barato. ¿Vale? Si los tipos de interés bajan, al revés, nuestro bono valdrá más. Aquí he añadido, para que intuitivamente se vea, si por ejemplo el tipo de interés o la rentabilidad del mercado cae 40 puntos básicos en lo que es un bono a un año, significa que el precio se va a mover en torno a 40 puntos básicos también, lógicamente, porque es a un año. Si la subida de 40 puntos básicos, si es más de un año, es a 4 años, pues podemos intuir que la rentabilidad 10 puntos básicos va a impactar en 40 en el bono, porque el precio es de una sola vez y la rentabilidad de 10 puntos básicos es en los próximos 4 años. Esto es un efecto que luego veremos cuando explique lo que es la duración del bono y la duración modificada. Son palabras que suenan feas, pero en cuanto veamos cómo se calcula y con algún ejemplo, veremos que no es tan complicado, es sencillo. Esto es muy importante. La rentabilidad no es lo mismo que cupón. Yo puedo comprar un bono con un cupón del 10% y que mi rentabilidad no sea el 10%. ¿Por qué? Porque no lo estoy comprando a 100, lo estaré comprando a un precio equivalente a cómo está la rentabilidad de mercado. Entonces, no nos confundamos cupón con rentabilidad. Cupón es un flujo. La rentabilidad del bono la conoceremos cuando venza. La podemos intuir y calcular. Pero hasta que el bono no venza, no sabré exactamente cuál es mi rentabilidad real. ¿Vale? ¿Qué le afecta al valor de un bono o a la rentabilidad del activo renta fija? Lógicamente, los tipos de interés, es la variable principal, y por otro lado, el spread de crédito. ¿Qué es esto? El spread de crédito es el diferencial que tengo que añadir a un tipo de interés sin riesgo por asumir un riesgo en un bono que no es un gobierno del Estado o una emisión del Estado. Los spreads de crédito son públicos, entre comillas, los podemos encontrar en diarios de prensa, en plataformas, suelen ser sectoriales. Pero, por ejemplo, si a mí me dice la rentabilidad del bono de 10 años español, hoy, que debe estar en torno al 3,40, si compro un bono de Repsol, que tiene un spread de crédito de 20 puntos básicos, significa que yo le pediría a ese bono un 3,60. Básicamente es lo que nos viene a decir. Pero es importante saber, aquí también yo añadiría, no lo he puesto en la presentación, que impacta en el precio es un spread de liquidez. Es decir, si el bono tiene liquidez suficiente, es decir, si podemos salir al mercado a venderlo sin problema, es muy líquido. En cambio, si no hay liquidez, porque es un bono de una emisión pequeña, importe menor, no hay mucho mercado, tendré que pedir al emisor que me pague algo más, porque estoy asumiendo un riesgo no solo de tipo de interés, sino también, y de spread de crédito, sino también de no poder deshacer mi inversión cuando quiera. Es un spread de liquidez, que también es importante. Fenomenal. Pues llegados a este punto, ya nos metemos un poco en materia. ¿Qué es un bono? ¿Qué es un bono? Un bono, como pone la propia exposición, puede pensarse como un préstamo a la entidad emisora, que entendemos puede ser un banco, cualquier tipo de entidad corporativa, a la que vamos a dejar un dinero efectivo para que nos lo devuelva, valor nominal, en la fecha de vencimiento, y además periódicamente nos va a abonar unos intereses, cupones, que hemos visto antes lo que era, del propio préstamo. El valor de esta renta financiera es lo que llamamos el precio del bono. Debemos pagarlo a inicio para asumir esa condición de prestamista, es decir, para asumir el riesgo de crédito. Claro, tenemos que comprar el bono. Gráficamente es muy sencillito, simplemente de inicio ponemos el dinero, nos dan un bono, periódicamente nos van a pagar los intereses y a vencimiento nos van a dar los últimos intereses, el principal, y se acabó la inversión. Los activos de renta fija tienen interés explícito. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que cuando tú lo adquieres te va a decir qué cupón vas a percibir. Está aquí, ¿vale? Y la frecuencia de pago, que también está prefijada, trimestral, semestral, anual. Es raro ver una frecuencia diferente. Lo que a veces no es tan sencillo es esto, interés explícito. Muchas veces el bono tiene un cupón fijo, 3,5, es fácil de intuir. Otras veces es cupón variable. Puede estar referenciado en Euribor más 100 puntos básicos. Eso es algo más complejo de calcular, cuál es la rentabilidad, pero conoces que tu cupón va a estar Euribor, que será el que sea y se publique en esa fecha, más 100 puntos básicos. ¿Vale? Tenemos que diferenciar lo que es el valor actual de un bono y el valor final. Esto es matemáticas, pero lo repaso rápidamente. ¿Qué es el valor actual? Es lo que vale mi inversión hoy, sabiendo lo que voy a recibir en el futuro. Es la suma de las actualizaciones de cada flujo de capital mediante los factores de descuento correspondientes a ese instante hasta el momento inicial.
Esta frase, que es muy farragosa, no es más que saber si yo sé el cupón y la periodicidad, yo voy a saber qué voy a recibir aquí, 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 aquí y aquí. Quiero saber todos estos flujos los que valen hoy, ¿Cómo lo hago? Mediante esta fórmula, que parece muy rara, pero no es más que el sumatorio de todos estos flujos descontados a uno más el tipo de interés de mercado, que es la TIR, elevado al periodo entre 3 y 5, que es la base del tiempo. ¿Vale? Si lo que quiero saber es, si yo invierto hoy 100, ¿qué va a valer aquí? Es el valor final. ¿Cómo lo hago? Pues con la misma fórmula, sumatorio de los cupones que voy recibiendo, pero como si los reinvirtiese a un tipo de interés. Entonces, si invierto 100, tendré una cifra superior aquí si los cupones son positivos. Ese sería el valor final. Esto no es más que un tema matemático, pero es importante conocerlo. ¿Vale? Aquí lo vamos a ver más claro, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de pagarés o letras del Tesoro a 6 meses. El precio del mercado que me dice el Tesoro para comprar es 98,5. En la letra, recordemos, es un activo de renta fija que se emite al descuento. Es decir, no me paga un cupón, sino que yo pongo una cantidad menor para recibir 100. ¿Vale? En este caso, si yo pongo 98,5 y recibo 100, habré ganado un 1,5. ¿Esa es mi rentabilidad? No. ¿Por qué? Porque lo he hecho en 6 meses. Sería si es a un año. ¿Cómo calculo mi rentabilidad? Pues con la fórmula que hemos visto antes, que aparecía aquí atrás. En este caso, 100 es el único flujo que voy a tener, porque no hay cupones. 98,5 es el precio que pongo, lo descuento entre 1 más un tipo de interés, que es lo que tengo que obtener por 180 días entre 3, 6, 5. Si resuelvo, me sale que la rentabilidad de esta inversión es del 3,088. Lo podemos hacer al revés. Imaginen que yo no conozco el precio, quiero saberlo, pero sí conozco el interés. Bueno, pues simplemente aplico la fórmula, pero despejaría el precio sabiendo que el tipo de interés es 3,08 y me daría 98,5. De esta forma conozco el precio y mi rentabilidad. Cuanto más sube o más se mueve el tipo de interés al alza, lógicamente el valor actual disminuye y viceversa. Esto no es más que aplicar la fórmula. Es importante verlo porque siempre está esa dicotomía de, oye, si los tipos suben, ¿qué le pasa a mi bono? Pues mi precio bajará. Y tiene sentido, pues, explicándolo, porque si yo he invertido al 3 y los tipos se van al 4, no lo he hecho mal, he invertido al 3, pero podía haberlo hecho mejor, con lo cual el valor de inversión es menor. ¿Vale? Vamos a meternos ya, fórmulas raras, pero no pasa nada, lo que es el precio de un bono. ¿Cómo se calcula? Como cualquier otro activo financiero, es el valor actual de los flujos futuros descontado cada uno de ellos al tipo de interés correspondiente según el plazo. He hecho un ejemplo después para verlo más simple. Al final, precio, lo mismo que hemos hecho con esta parte. En este caso, como tengo distintos flujos, lo que haré es ir poniendo cada flujo y lo voy a traer a valor presente, lo voy a descontar a 1 más el tipo de interés elevado al periodo de inversión. Al final, este sumatorio me va a decir el precio del bono. ¿Vale? Ejemplo. Un bono con vencimiento a 3 años que me paga semestralmente un cupón del 4% anual. Esto es importante. Y cotiza una TIR del 3,5. Esto que cotiza una TIR del 3,5, ¿qué significa? Pues que el mercado, el activo equivalente a este bono, tiene una rentabilidad del 3,5. Quiero saber el precio de este bono. Bueno, pues simplemente aplico. Cupón del 4, como lo paga semestralmente, en el primer periodo cobraré un 2, que es el primer semestre. Dividido a 1 más la TIR, elevado a 0,5, y hago exactamente lo mismo con el resto de los flujos. Al final me da que tengo un precio de 101,498. Si yo pago esto, para este bono, estaré obteniendo una rentabilidad del 3,5. Asumiendo, lógicamente, lo que he dicho antes, que la TIR tiene una asunción que es que reinvierte, porque estos cupones los voy a percibir en el primer semestre, en el segundo. Asume que esto lo reinvierto al 3,5 también, pero bueno. Indicativamente, esta es la rentabilidad. Si quisiera comparar con otra inversión, haría lo mismo. Entonces, por eso digo, cupón del 4, pagando esto, esta rentabilidad. Si tuviera un cupón del 10, tendría que pagar mucho más. Cupón y rentabilidad no es lo mismo. ¿Vale? Entramos en algo un poquito más complejo. Si ya sabemos lo que es el valor de un bono, vamos a entrar en algo que es la duración. Lo leo, lo tienen en la presentación, los bonos tienen diferentes duraciones en función del plazo, su vencimiento, respondiendo de forma distinta, patatín, lo tienen aquí. La duración, ¿qué es? No es más que la
la media ponderada de los vencimientos de cada flujo traídos a valor presente. Y dirán, ¿para qué sirve? Bueno, a mí me sirve para saber, no tanto la duración, sino la duración modificada que ya veremos, para saber cómo varía el precio de mi bono cuando se mueve el tipo de interés. Es una medida de sensibilidad. Y además me da una indicación. Me va diciendo más o menos en qué plazo voy a recuperar mi inversión. Se puede ver fácilmente aquí. Esto es algo que nos ponen siempre en clase. Imaginen que esto es una balanza. Son los cupones periódicos y al final el principal y último cupón. Donde haya un equilibrio es mi duración. Es decir, este punto no se va a caer ni para acá ni para acá. Más o menos me va a decir lo que voy a tardar en recuperar mi inversión. Aunque tengo que esperar al vencimiento, pero como he ido recibiendo cupones periódicos, se intuye como tal, ¿vale? Lo voy a poner en un ejemplo porque así es más fácil de ver. Pongo el mismo bono que hemos visto antes, cupón 2%, TIR 3,5, primer periodo, tal, tal. Saco el valor presente de cada uno de los flujos, que es este, y ya está en el número. Directamente lo que hago es esto, que es el primer periodo, lo multiplico por 0,5, el periodo que toca, y saco aquí un sumatorio que es lo que me va a dar la duración. 2,90, es un bono a 3 años, la duración 2,90. Ven que se queda siempre un poquito por debajo. Si divido esto entre el precio, tendré la duración exacta, 2,85. Si además divido esto por la TIR, tendré lo que es la duración modificada, que es a lo que quiero llegar. Este bono tiene una duración modificada de 2,76. ¿Qué significa? Si hay un movimiento de tipos del mercado de 3,5 a 4, es decir, se mueve 0,5, el 0,5% multiplicado por mi duración es lo que va a variar el precio de mi bono, en términos porcentuales, ¿vale? En este caso, como los tipos han subido, caerá. Si los tipos cayesen de 4 a 3,5, el precio de mi bono subirá. Es una medida que nos sirve para saber qué pasa cuando los tipos de interés se mueven, qué pasa con mi inversión, ¿vale? Si lo mantenemos hasta vencimiento, el bono no pasa nada, mi TIR será el 3,5. Ahora, yo puedo jugar, y si los mercados son favorables, vender el bono anticipadamente porque voy a tener una rentabilidad extra. Se habrá movido el precio. La renta fija es la menos fija de las rentas. Aunque haya un cupón y se llame renta fija se denomina así porque tengo unos cupones periódicos fijos, pero el mercado se mueve. Y el mercado se mueve y los precios se mueven. Entonces tu inversión, si no la dejas a vencimiento, oscila y tiene riesgos. ¿Cuál será al final el rendimiento del bono? Bueno, pues al final los intereses que he cobrado, más la plusvalía, si vendo antes, y si no, la amortización. Y además la reinversión de esos flujos intermedios que he tenido. Cada cupón que yo reciba lo puedo reinvertir a un tipo y eso es beneficio mío. Rendimiento corriente se conoce como el cociente del cupón anual y el precio de mercado, no se usa demasiado. Y la TIR, que es la parte más importante, más mollar de entender desde mi punto de vista, la TIR y los spreads de crédito. Es un poco lo que tenemos que adivinar. Cuando liquida un bono, rápidamente, pero esto es más por conocimiento, cuando lo adquieres, lo habitual es que liquiden D+2, es decir, 2 días después, 2 días hábiles después de que se compre. En Estados Unidos lo normal es que sean D+1, pero en España es D+2. Y además, el efectivo que se paga, tú tienes que pagar el precio, como hemos dicho antes, 101 y pico por tu bono, pero lógicamente, si lo has comprado en una fecha que no es fecha de pago de cupón, el periodo que va desde el último cupón cobrado hasta que tú lo compras le corresponde al que tenía el bono en ese momento y se lo tienes que pagar. Eso es lo que llamamos el cupón corrido. Entonces, a tu precio sin cupón, que es el clearing price, le tienes que descontar lo que le corresponde al tenedor del bono en ese momento y al final pagas el dirty price, que es lo que se conoce como full price. El interés libre de riesgo, que es nuestra primera base para saber qué vale un bono, lo podemos sacar tanto de las rentabilidades de la deuda pública, a sus distintos plazos, como de la curva swap. La curva swap son los tipos que se negocian en el mercado interbancario, ¿vale? Donde una parte paga una tasa fija y recibe una tasa flotante basada en un índice de referencia como puede ser el Euribor o el Stern. Estos tipos negociados reflejan el consenso de mercado sobre expectativas futuras de tipos de interés. Cualquiera de las dos curvas, ¿vale?, brinda información muy valiosa sobre las expectativas de tipo de interés y sobre cómo valorar nuestro bono hoy. Gente que prefiere usar la deuda, gente que prefiere usar el swap. Si ahora salimos a mercados primarios, lo habitual es que te lo valoren como mid-swap más un spread. Bueno, pues ya sabemos lo que es. Riesgo de tipo de interés,
por no existir, pero bueno, en el momento que tu cupón está por debajo de la yield de mercado, en este caso, significa que el bono cotiza por debajo de 100. ¿Vale? Esto yo creo que sirve para asentar lo que estamos aprendiendo. Si el cupón es mayor que la yield de mercado, pues lógicamente cotiza sobre la par. Van a querer pagarte más por ese bono. Esta es la parte importante del spread de crédito, que son los ratings. Al final no es más que esto. Son agentes de rating, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Son las tres principales. ¿Qué te van a dar? Pues te van a dar la probabilidad de que una entidad realice un default o un impago. ¿Vale? Cuanto más alto es el rating, menor probabilidad de default. Cuanto más bajo, mayor. La más baja es D, que es un bono que está in default, lo que se denomina como in default. Esta tabla nos sirve mucho para intentar saber cuál es el spread de crédito que debemos incluir en nuestro precio del bono. Y una estructura de capital he traído porque también, además de lo que es el spread de crédito y el rating, hay que entender la subordinación o la prelación a la hora de cobrar si hay algún tipo de contingencia. Esta es una estructura de capital muy básica, habitual de un banco, de una entidad financiera, donde tienes deuda senior como la que tiene mayor prelación, es decir, es el primero en cobrar, y a partir de aquí una serie de bonos, lower tier 2, upper tier 2, que son anglicismos, pero que no es más que subordinación sobre el anterior. Lo último, lógicamente, los recursos propios de las acciones, que son los últimos en cobrar. ¿Vale? En definitiva, cuando invertimos en renta fija, tenemos que asumir que tenemos un riesgo muy importante en lo que son los tipos de interés. Es la principal variable que va a afectar al precio y al valor de nuestra inversión. Riesgo de crédito. Si un rating se mueve, tenemos un bono con rating AAA y baja B por algo que ha pasado a la propia compañía o algún evento externo que le ha afectado, nuestro bono va a perder valor, seguro. Riesgo de reinversión. Esto hace referencia a los flujos intermedios antes del vencimiento. Si yo recibo un cupón, tengo que reinvertir ese dinero para no dejarlo quieto. Entonces, si los tipos han caído mucho, mi reinversión será peor y la TIR que calculé a inicio será inferior. Riesgo de amortización anticipada. Muchos bonos tienen esta característica. El propio emisor la define como un derecho a amortizar anticipadamente si ellos lo consideran. No es que sea un riesgo per se, no vas a perder dinero habitualmente, pero sí es un riesgo en el sentido de que si quieres volver a invertir, el tipo sea menor a como lo hiciste en inicio. ¿Vale? Y luego hay otros riesgos, bueno, un riesgo de liquidez, riesgo de que pase cualquier evento, riesgo político, jurídico, etc. Todos estos riesgos afectan al valor de nuestra inversión en renta fija. Y con esto termino la explicación. Les invito de todas formas que visiten la web de Selección Banca March Broker, donde van a encontrar muchísima más información, esta presentación colgada y por supuesto estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia. Muchas gracias.